Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Que no dejo de sorprenderme todos los días, pero sobre cómo funciona esto. Yo antes siempre he tenido la creencia de que los escritores estamos inspirados por musas, y sin musas no hacemos nada, lo mismo que todos los artistas. Hermano, qué gusto tenerte en línea, qué gusto volverte a escuchar. Le doy las gracias. Bueno, primero que nada, un gran saludo a todos los que nos han seguido. Yo les pido disculpas a todos porque no he estado dando entrevistas porque estoy en un programa que no me permite dar entrevistas, más que nada porque estoy abocado a un trabajo muy, muy grande, muy titánico para lo que viene en este mundo. Y bueno, son proyectos que son necesarios porque todos los que trabajamos en la Alianza tenemos cada uno una tarea, una labor no menor, son tareas muy grandes. Y obviamente que hay que cambiar el sistema de vida de toda la humanidad, hay que cambiar la forma de pensar, la forma de comprender. Vamos a tener un mundo totalmente nuevo. Muchas cosas ya no van a existir, muchas cosas no se van a permitir. Las leyes van a cambiar. Va a cambiar todo el sistema económico, el sistema educacional, el sistema de polarización mental. Ya no se va a ver nada que no sea permitido dentro de los medios de comunicación, las propagandas, por ejemplo. Hay muchas cosas que no se van a permitir porque se necesita limpiar a todo nivel el raciocinio de la humanidad para conducirla y polarizarla hacia un positivismo, una creatividad, una libertad, libertad digo, no libertinaje, ¿ya? Entonces todas las cosas van a tener conceptos que se tienen que respetar para que haya un respeto mutuo, un amor incondicional hacia todos, para que la humanidad comprenda que todos son hermanos. Aquí no van a haber distinciones de raza, ideología, religiones, ni políticas. Todo va a converger finalmente en una posición totalmente progresiva, aunque la palabra ha sido mal utilizada por el bando contrario, ¿no? Pero esto va a ser en una forma muy bien pensada. Hay que tomar en cuenta que todo va a estar regido por un sistema cuántico. Les voy a explicar esa parte porque es muy importante que lo sepan. En las civilizaciones superiores a nosotros, aquellas civilizaciones que consideramos angelicales, que son las que obviamente nos están ayudando a poder cambiar todo en este mundo, sacar este mundo de la oscuridad, del satanismo, de la destrucción y de todo tipo de pensamiento negativo, nocivo, destructivo, con que han polarizado lamentablemente todos estos gobiernos a lo largo de toda la existencia humana. Han tratado de polarizar la mente en forma negativa, de tal manera que las energías le impidiesen a la humanidad liberarse y crecer. Y eso fue con la finalidad de mantener obviamente a toda la humanidad en una esclavitud sin límite, ¿ya? Al grado tal que todas las ignominias que se han podido observar, la gente ha podido observar cómo han ido dictaminando leyes sobre leyes, reparación de leyes, surciendo y modificando las constituciones de los países para que los seres humanos fuesen perdiendo más y más derechos, a la postre que ahora se instauró, ¿no es cierto?, un plan de genocidio. Entonces todo esto había que ver la forma de cómo conducir ahora a la humanidad en una forma metódica para que vaya la humanidad poniéndose más positiva, ya perdiendo los miedos, los temores, el terrorismo, las guerras, todo ese tipo de cosas. Va a haber un control absoluto. Entonces, civilizaciones superiores, utilizando el sistema cuántico que ellos utilizan para tener un orden en sus sociedades y en sus civilizaciones, se adaptó a nuestro sistema, porque aquí había un sistema económico que en el universo no existe,
Entonces, aquí tiene que conducirse a la humanidad a rescatar y reconquistar los verdaderos valores universales que no están bajo el concepto de dinero, pero lamentablemente aquí había que adaptar el sistema cuántico para que comenzar con el mismo sistema económico a distribuir las riquezas de la humanidad en una forma justa, equitativa, y quitarle el poder a aquellos que se entronizaron como amos de la humanidad. Bueno, y todo esto fue una cosa muy terrible que obviamente que tiene que cambiar. Ahora, el sistema GESARA es un sistema que se iba a aplicar mucho antes. Todo esto parte con la presidencia en Estados Unidos del presidente John F. Kennedy, que fue el que vio que el sistema económico era un sistema destructivo, era un sistema totalmente totalitario. Había, ¿no es cierto?, las corporaciones, los bancos mundiales, el Fondo Monetario Internacional, en fin, todas esas cosas fueron todas planificadas para robar la riqueza de todos los países, sumir a los países en una profunda crisis económica. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial se encargaron de ir endeudando, mientras por otro lado, a través de las corporaciones, robaba la riqueza de los países. Al mismo tiempo se instauraron muchas cosas que no eran correctas y que fueron todo esto tras bambalinas, ocultados, en fin. Pero los bancos ofrecían, ¿no es cierto?, los créditos a los países, y llegó a un punto tal en que estos señores, cuando ya se hicieron dueños de todo el mundo, bueno, comenzaron a urdir un plan maquiavélico que se dieron cuenta que todo lo que tenía que ser la manutención de la humanidad completa era demasiado para ellos, porque al final, como ellos eran dueños de todo, entonces esa manutención de la humanidad salía de su bolsillo. Entonces ellos dijeron, bueno, no necesitamos 7.800 y tantos millones de habitantes para que sigan funcionando como esclavos nuestros, así que por lo tanto busquemos la forma de disminuir la población mundial. Entonces se planificó eliminar al 90-95% de la humanidad. Eso incluso estaban escritos incluso por sistemas de los házaros y de la, digamos, de los masones. Lo escribieron, incluso se dieron el lujo de escribirlo en unas piedras ahí en Georgia. Yo estuve en una oportunidad en Estados Unidos, vi esas piedras, y en una de esas piedras había exactamente eso, que ellos iban a dejar solamente 500 millones de habitantes porque no necesitaban más esclavos para ellos mantenerse amos del mundo. Bueno, como todo esto partió primero con la ley de Nesara, que iba a redistribuir en Estados Unidos la riqueza, pero se dieron cuenta que todo esto no era solamente la ignominia esta de crear la esclavitud, no era solamente en Estados Unidos, sino que en todos los países del mundo. Entonces se amplió eso a GESARA, que es para todo el mundo. Y bueno, con GESARA se dictaminó, bueno, y esto obviamente concluyó con muchas acciones para impedir el establecimiento de esto. Primero se eliminó a John F. Kennedy para que eso no fuese posible. Abortaron de alguna manera esta liberación. Bueno, después en otras ocasiones tenemos todas las guerras, la Guerra Fría, la guerra de Afganistán, de Siria, de Turquía, del Congo, del divisionismo de los países. Fueron mutilando, digamos, la nacionalidad de los países, dividiéndolo en gran parte, transformándolo en estados independientes, entre comillas, pero que en el fondo era aplicar el antiguo adagio romano: divide y gobernarás. Entonces, a lo largo de la historia se han creado muchas
cosas y corrientes de ideología religiosa y política distintas, y todas fueron creadas artificialmente justamente para enfrentar a la humanidad unos contra otros, ya sea por el color, por la etnia, por esto, por lo otro, en fin. De esa manera fueron, digamos, multiplicándose los países y al mismo tiempo haciéndolos más débiles. Entonces, ya cuando no había manera de que los países pagasen sus créditos, sus préstamos, entonces ellos exigieron una póliza de garantía, por decirlo así, a los países porque ya no iban a poder pagar nunca sus deudas, con dinero creado artificialmente, porque ellos tampoco tenían, digamos, una equivalencia en oro. En un principio, hace algunos años, todas las monedas tenían un respaldo en oro, porque cada peso, cada dólar, cada moneda de cada país representaba una porción del oro que tenía como respaldo en las arcas fiscales cada país, cada nación. Entonces, ese respaldo en oro lo exigió como garantía. Entonces, ahí se trasladó todo el oro de todos estos países, los países principalmente occidentales. Bueno, y ahora viene el hecho de Gesara, que consiste en varias cosas que la humanidad no tiene idea. La mayor parte de la humanidad no sabe. Por ejemplo, el asunto de la ley marítima, del almirantajo, ¿no es cierto? La ley en que todos los certificados de nacimiento de las personas se consideraban muertas en alta mar, por eso se llama la ley marítima. Y bueno, y con eso comercializaban los bancos. Los bancos decían, bueno, ustedes tienen tantos habitantes y los habitantes significa tantos millones de respaldo a futuro de todo lo que nosotros les prestemos. Entonces, por ahí parte ese asunto, ese plan maquiavélico, en que a todos los seres humanos les proporcionaron un valor, una tasa. De ahí el ser humano dejó de ser ser humano, pasó a ser una propiedad digamos, de los que gobiernan. Entonces, con eso comercializaban los bancos y los bancos revisaban, ¿no es cierto?, cuando hacían un préstamo, bueno, ¿cuál es el valor intrínseco que tienen ustedes con su población? ¿A cuánto equivale el valor de su población productiva para que nosotros podamos? ¿Me entienden? No sé si no sabría explicarlo de otra manera, pero estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla de entenderlo. Bueno, entonces allí, por decir, cada ser humano según su condición laboral, según su condición social, política, en fin, les tasaban un valor. Bueno, Gesara va a entregar y va a devolver a toda la humanidad ese valor. Eso es parte de la remesa individual que Gesara le va a entregar a cada habitante del planeta. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que cada tasa de valor de cada persona fue tasada en millones de dólares al cambio, digamos. Y bueno, y eso fue variando según iba aumentando, ¿no es cierto?, el costo de la vida, el precio del dólar, el precio de las otras monedas. Entonces, por eso es que las monedas también tenían distinto valor, porque cada país representaba un índice, ¿no es cierto?, de población equivalente a tantos millones. Bueno, así se fueron empobreciendo los países más pobres. La verdad de las cosas es que eran los países más ricos. Lo que pasa es que los países se empobrecieron más porque allí fue donde se saqueó en mayor medida la riqueza de esa nación. Entonces tenemos el caso de Zimbabue, tenemos el caso de los países africanos, y todos esos países que en realidad eran los más pobres, en realidad nunca fueron los más pobres, eran los que tenían más riqueza. Los países africanos, por ejemplo, África contiene riqueza a todo nivel, es decir, a nivel de agricultura, a nivel de bienes materiales, de tierras raras, minerales, piedras preciosas, oro, plata, en fin, petróleo, etc. Bueno, esa es una parte. La otra parte es la parte de los impuestos. Los impuestos que se cobraban en todos los países fueron una forma de centralizar esos
esos impuestos a través del Banco Central, y el Banco Central, esa riqueza estratosférica, si toman en cuenta los impuestos de todos los países, era conducida para ser repartida entre el gobierno del reinado de Inglaterra, entre el Banco Mundial, el Estado de Nueva York, que era una corporación, y obviamente ¿cómo se llama? Los israelitas, el gobierno de Israel, que nunca fue israelita, siempre fueron ellos como te dijera, una suplantación de identidad nacional, porque allí los que estaban gobernando zona eran los sionistas, que eran hazaros. Y bueno, Israel no tiene la culpa de lo que ha ocurrido, sino, como en todo el mundo, los pueblos no tienen la culpa de esto. Aquí hay que hacer un hincapié en diferenciar que las poblaciones de cada país, de cada etcétera, que hayan cometido injusticias, guerras innecesarias, invasiones, etcétera. Todo eso, los pueblos no son los culpables son los gobiernos, que estuvieron todos siempre bajo el dominio de este gobierno mundial satánico, que creó guerras. Se preocuparon en las principales naciones donde tenían su centro más de poder, obviamente eran los que se armaban con mayor cantidad de armas atómicas, en fin, etcétera. Entonces se transformaron, y de esa manera transformaron a Estados Unidos en un país policía mundial, poco menos. Entonces tenían chip libre para actuar y decidir qué se hacía. Se enviaban montones de dinero, recursos, armas para producir revoluciones, desestabilizaciones de los países, toma de poderes a la fuerza, en fin. Entonces, todo eso me da lástima, pena al pueblo americano, porque ellos, todos los ciudadanos, no tienen idea de esto, de todas estas planificaciones. Se tomaron todos los medios de difusión para impedir también todo este tipo de información. Y bueno, y se cayeron muchas bocas, y hubo muchas cosas que están ocultas. Hay muchos accidentes, muchas cosas que fueron plenamente planificadas. Aquí hubieron sicarios comerciales que visitaban a los nuevos mandatarios en un principio, que tenían que funcionar con sus reglas, y si no funcionaban con sus reglas, ellos mandaban una comisión o cualquier cosa y eliminaban a ese presidente o a ese mandatario, como lo hicieron en el caso de Panamá, como lo hicieron en el caso de Ecuador y de tantos otros lugares, que todo eso es información que va a salir a la luz muy pronto, cuando se dictamine la ley Gesara, porque la ley Gesara, aparte de eso, también funciona con una cláusula. La ley Gesara funciona, pero al mismo tiempo se exige la deposición de todos los gobiernos a través de una ley marcial internacional. Cuando llegue ese momento, obviamente, todo esto se va a despejar, va a haber una enorme cantidad de arrestos. Bueno, ya las hay una enorme cantidad de arrestos que se han hecho durante muchos años, y hay muchos seres que aparentemente están gobernando, pero son personajes que ni siquiera son los auténticos. Muchos de ellos son actores, clones o hibridaciones de alguna manera que se parezcan. Mantenerlos con ese tipo de tratar de sostener ese gobierno oculto. Pero todo esto ya no da más para ello. La alianza se ha encargado de incautar muchas fortunas. De eso no voy a hablar mucho, porque hay cosas que todavía están ahí en secreto hasta que sean mencionadas en esos 10 días de información que van a dar una vez que lancen la ley marcial y se tomen las comunicaciones.
cuando comience el EBS, van a haber 10 días de información real. Se van a tomar todas las comunicaciones y va a haber una cadena internacional y cada país va a recibir en su idioma toda la información de todo lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Que nada de eso era, todo eso era un robo a la humanidad. Bueno, mira, no digo que sea para los que no son ricos. Van a haber personas ricas que van a recibir igual porque obviamente fueron personas esforzadas que ganaron su dinero en forma correcta, honesta, y no están metidos en corrupción, en ningún tipo de cosas que serían un impedimento para eso. Ahora, las personas pobres, las personas que viven en la calle, en fin, qué sé yo. Bueno, tengo entendido que Gesara, cuando se tire Gesara, Nesara Gesara, a través del sistema cuántico, toda persona va a tener una tarjeta o un QR que se le va a entregar, se le va a indicar en qué banco tiene que ir a presentarse con sus papeles de identificación, y se le va a entregar un QR que va a ser con el sistema cuántico, es decir, va a ser único, porque este va a estar digitalizado en base a las huellas digitales, al perfil facial y al ADN. Entonces va a ser imposible que, por el sistema cuántico, es imposible que sea hackeado, que sea robada el dinero de otra persona. En un cajero no te vas a poder meter con una tarjeta que no te corresponde, ni con un QR que no sea el tuyo. Entonces allí va a tener, digamos, la devolución de todo eso en una forma individual, y todo eso va a ser controlado por el sistema cuántico. Cualquier deslizamiento delictual al respecto, la persona será inmediatamente arrestada y enjuiciada o encarcelada. Bueno, y yo creo que eso es algo que incluso van a indicar todo eso. Cuando se dé la información, tengo entendido yo que todo eso se va a explicar para tranquilidad y control de la gente, que no hayan, bueno, la ley marcial va a ser para eso también, para impedir que hayan actos delictivos, que hayan revoluciones, que no vayan a salir la gente, digamos, enloquecida, buscando a los culpables, a los políticos y a cuántas personas fue corrompida para establecer todos estos planes maquiavélicos, ya sea político, económico o en contra de la vida de las personas. Entonces todo eso obviamente es para evitar la población mundial esté tranquila. Hermano, ¿por qué se está tardando, como dice mucha gente? Me gustaría que le explicaras a la gente, porque ellos piensan que esto va a salir de un momento a otro y que todos los días se está diciendo lo mismo, pero mucha gente no se informa de tomarse su tiempo y buscar hacer como yo digo, la tarea, haga su investigación, lea, no lea en las noticias regulares porque no las va a encontrar, pero ¿qué es lo que va a suceder realmente ahora en noviembre? ¿Qué es lo que esperamos para diciembre? ¿Qué es lo que se aproxima? Bueno, mira, como dicen muchos por ahí, y yo lo repito también, no hay que pensar en fechas, sino que en hechos. La gente tome medidas en el asunto, en observar en lo que transcurre, lo que ocurre a nivel mundial, ya sea a nivel económico y a nivel político y a todos los niveles. Entonces eso te da la sensación de que estamos muy, muy cerca. Yo no sé si a días o semanas, pero esto es muy pronto. En el transcurso de este año nosotros tenemos que estar ya libres de todo esto. Ya tenemos que dar el paso definitivo, porque por muchas razones. Pienso yo que la alianza no puede permitir que haya más injusticia, que sigan habiendo muertes, que sigan habiendo intoxicaciones por mandatos negativos, nocivos. Bueno,
Entonces, hay que apurarse. La humanidad está en un colapso económico ya total. Están todos los países quebrados, los bancos están todos quebrados también. Los bancos centrales de todo el mundo fueron incautados y no están entregando dinero. No se está imprimiendo dinero fiduciario que no tiene valor. Y como todo tiene que estar representado en el RB, en la revaluación que consiste, ¿no es cierto?, en que cada moneda tiene que tener su respaldo en oro o en piedras preciosas, en fin. Entonces, mientras eso no esté completado, obviamente que esto se ha ido rechazando por diferentes motivos. Ahora, ha sido necesario que la gente también sufra un poco de dolor en lo económico, como para que se dé cuenta de que hay algo que no está bien y de alguna manera intentar que despierten para que se den cuenta que aquí estamos en una lucha. Aquí ya no es lucha por lo material, aquí ya es lucha porque se está luchando por la vida, por la sobreexistencia de la humanidad. Aquí estamos en una lucha entre la luz y la oscuridad. Y la luz ya ha vencido, ya se puede decir que esta guerra entre la oscuridad y la luz, ya la luz ha ganado la guerra. Ahora solo faltan algunos pequeños detalles que obviamente son de estrategia, y esas estrategias se tienen que dar para sacar a todos los involucrados oscuros que permitieron toda esta hegemonía en esta tierra. Entonces, sobre esos planes, no tenemos, muchos de nosotros no tenemos el poder. Entonces, el poder está en una confederación, en una alianza terrestre, que está compuesta por un consejo, y ese consejo es el que toma las determinaciones. Y como todo esto se está observando por el sistema cuántico, y ustedes deben de saber que el sistema cuántico aportado y entregado por seres superiores, razas superiores, que este asunto ya queda muy poco tiempo y las personas tienen que pensar. Yo lo que les recomiendo a las personas que estén tranquilos, aquí está todo cubierto, el sistema cuántico tiene todo medido hasta todos los pasos futuros. Aquí no hay nada al azar. El control del sistema Odin, del sistema cuántico que está funcionando, tiene todo los pasos cubiertos. Todo lo que va a suceder de aquí a varios años ya está programado, ya está cubierto, está estudiado, y no hay ninguna posibilidad, ni la más remota posibilidad de que esto no se libere a la humanidad. La humanidad ya está libre y solo hay que cuidar que eso se mantenga. Entonces, para ese efecto, el sistema cuántico tiene la facilidad con el sistema del Looking Glass, que ustedes saben que existe. Se ha podido observar lo que hay y las posibilidades que hay a futuro. Entonces, se ha eliminado toda posibilidad de que las cosas negativas a futuro vayan a ocurrir.